Bienvenidos a un programa más de Profesor en Casa. En el día de hoy vamos a hablar sobre los casos de factorización. Inicialmente haremos un recuento de las expresiones algebraicas, miraremos lo que es la factorización, que es transformar una expresión algebraica en un producto de dos o más factores. Es partir de una suma y llegar a una multiplicación. Veremos los métodos de factorización, los más conocidos: factor común monomio, factor común polinomio, factor común por agrupación de términos. Vamos a ver los trinomios cuadrados perfectos, el trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, el trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c, y vamos en binomios a ver diferencia de cuadrados, diferencia de cubos y suma de cubos. Así que bienvenidos a nuestra clase de Profesor en Casa. Bienvenidos nuevamente a un programa Profesor en Casa. En el día de hoy vamos a hablar nuevamente de álgebra. La clase está dirigida especialmente a las niñas y niños del grado octavo y el tema de hoy es casos de factorización. Antes de entrar en materia, vamos a mirar este mapa conceptual de dónde vienen los conceptos de factorización. Como veíamos en nuestra clase anterior, hay que hablar de expresiones algebraicas. Las expresiones algebraicas que nos determinan fracciones algebraicas, vamos a tener fracciones equivalentes, operaciones con fracciones algebraicas en adición y sustracción, multiplicación y división. Pero de esas mismas expresiones algebraicas se obtiene el proceso de factorización. Y dentro del proceso de factorización vamos a ver algunos de los métodos de factorización, los más comunes, los 7 casos más sonados dentro del álgebra, que son el factor común. Factor común tanto para monomio como para polinomio por agrupación de términos. En binomios tenemos 3 casos: diferencia de cuadrados, diferencia de cubos y suma de cubos. Y en trinomios tenemos 2 casos: el trinomio cuadrado perfecto, que es de la forma x cuadrado más bx más c, el trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Lo importante de todo este mapa conceptual es que ustedes como estudiantes se ubiquen allá en casa en qué parte es que vienen en sus quehaceres académicos. La factorización no es otra cosa que sacar elementos comunes cuando trabajamos con el conjunto de los números naturales. Aquí la factorización es hacer algo similar, solo que con expresiones algebraicas. Vamos a iniciar entonces a mirar detenidamente cada uno de los casos. Vamos a iniciar con el monomio. Bueno, niños, niñas, vamos a tomar el primer caso, que es factorización de monomios. Monomios quiere decir que vamos a ocuparnos de un término que tiene un coeficiente, o sea un número, una parte literal, o sea una letra, y ese va a estar mezclado con otro término semejante que tiene esas características. Entonces, el monomio es establecer qué elementos comunes tiene la expresión algebraica. Esta expresión algebraica 12a a la 4 más 14ab, vamos a observar claramente que tiene de común, así. De entrada podemos decir que el factor común es una parte literal a, ¿sí? Esa es una de las cosas comunes por ahora. Lo otro común es que los números son números pares, ¿sí? Uno es 12 y otro es 14. O sea que podemos decir que son divisibles entre 2. Por consiguiente podemos decir que el factor común es a. Aquí el factor común, escogemos la parte literal que tenga el menor exponente. En este caso, aquí tenemos a a la 4 y aquí a a la 1. Entonces escogemos a a la 1. Y decíamos que los números son números pares y que ambos son divisibles entre 2. Entonces podemos decir que el factor común es 2a. 2a. Ahora, ¿cómo establecemos la relación? Podemos hacerlo de esta forma. Podemos decir, ¿qué le falta a 2a para que sea igual a 12a a la 4? Entonces,
Como aquí está expresado un paréntesis que me indica una multiplicación, lo que vaya aquí adentro va a ser una multiplicación. Entonces empecemos. ¿Qué le falta a 2 para ser igual a 12? Expresado en una multiplicación. Entonces yo diría que 2, para llegar a 12 le falta un 6. ¿Por qué? Porque es 2 por 6, 12. Ahora, ¿qué le falta a para que sea igual a la 4? Recuerden que en la multiplicación de partes literales se suman los exponentes. Entonces, aquí tengo a a la 1. ¿Qué me falta para que sea igual a la 4? Pues me falta un a la 3. Y así podemos decir que 2a por 6a a la 3 me da 2 por 6, 12, a la 1 más a la 3 me da la 4. Entonces, aquí vamos bien. Más, colocamos el signo de la expresión algebraica siguiente, más. Y hacemos el mismo ejercicio con el siguiente monomio. ¿Qué le falta a 2 para que sea igual a 14? Pues le faltaría un 7, porque 7 por 2, 14. ¿Y qué le falta a 2a para que sea igual a b? Pues yo que ya tengo el a, me faltaría el b. Entonces yo podría decir que la factorización de este monomio sería igual a 2a que multiplica a 6a al cubo más 7b. ¿Me siguen, niños, niñas? Vamos a hacer otro ejercicio para reforzar este concepto de factor común en monomios. Se me ocurre este ejercicio, 6x al cubo más 3xy cuadrado. Ahora, ¿qué tienen de común este monomio con este monomio? Pues yo diría que tienen la x, ¿sí? Lo puedo ir sacando acá, x. Con el menor exponente, aquí está al cubo y aquí está a la 1, entonces lo dejo a la 1. ¿Qué otra cosa tienen de común? Pues que tienen dos números y que esos números son múltiplos de 3, entonces yo escojo el más bajito, en este caso 3. Entonces yo diría que 3x es el factor común de quién. ¿Qué le falta a 3x para que sea igual a 6x al cubo? Pues le falta por un lado el 2, para que sea 2 por 3, 6. Y en la parte literal, ¿qué le falta a la x para que sea igual a x al cubo? Le falta x al cuadrado. Pues, 3 por 2, 6, x por x al cuadrado me da x al cubo. Vamos bien. Separamos con el signo que trae la expresión algebraica, que es más. Y miramos aquí. ¿Qué le falta a 3x para que sea igual a 3xy cuadrado? Pues yo veo que 3x está acá. Le faltaría únicamente el y cuadrado. Entonces yo podría decir que la factorización de ese ejercicio es 3x factor de 2x cuadrado más y cuadrado. Eso sería en cuanto a factorización de monomios. Miremos el caso de polinomios. Polinomios, o sea, que cada término está expresado por un polinomio. Aquí lo vemos. El primer término, esta expresión algebraica tiene dos términos. El primer término es a al cubo que multiplica a menos b más 1. Ese es el primer término. Y el segundo término es b cuadrado que multiplica a menos b más 1. Entonces, puedo determinar que este es un polinomio y este es otro, ¿sí? Porque tiene más de una fracción. Aquí volvemos a hacer lo mismo que en el ejercicio de los monomios. Observamos. ¿Qué es lo que tiene de común este término con este término? Pues yo veo que aquí lo que hay entre paréntesis a menos b más 1 está aquí y está aquí. Entonces yo puedo decir fácilmente que ese es el factor común, entonces yo lo saco. A menos b más 1 es factor de quién. Recuerde que en la factorización
es lo contrario de lo que yo hacía en los productos notables. En los productos notables yo partía de una multiplicación y llegaba a una suma. Ahora aquí en factorización yo parto de una suma o una resta. Miren, aquí lo podemos ver. Aquí fue una suma, aquí es una resta. Parto de una suma o resta y debo llegar a una multiplicación. Miren, aquí el resultado fue una multiplicación. En este caso debe ocurrir exactamente lo mismo. Y hacemos el mismo signo. ¿Qué le falta a A menos B más 1 para que sea igual a A al cubo que multiplica A menos B más 1? Pues yo lo veo sencillo. Y es que esta parte ya está acá, me faltaría solamente A al cubo. Entonces yo diría que sería factor de A al cubo. Y el signo es el signo que me separa los polinomios, en este caso es menos. Y hago el mismo ejercicio. ¿Qué le falta a A menos B más 1 para que sea igual a B cuadrado que multiplica A menos B más 1? Pues lo único que le falta es B cuadrado. Entonces yo podría decir que el polinomio A al cubo que multiplica A menos B más 1 menos B cuadrado que multiplica A menos B más 1, al factorizarlo me quedaría A menos B más 1 que multiplica A al cubo menos B al cubo. Miren que es un producto. Partimos de una suma y llegamos a un producto. O sea que esta sería la respuesta para ese ejercicio de factorización de factor común polinomios. Y hay otro caso de factor común, que es por agrupación de términos. Nos dan esta expresión algebraica. Tenemos 1, 2, 3, 4 términos. 4 términos, recordemos que factorizar se trata de llegar a un producto. Aquí lo que yo tengo que mirar es y recordar una propiedad de la adición, que es la propiedad asociativa. Voy a asociar términos de tal forma que pueda establecer factores comunes y llegar a un producto. Podría yo asociar 2AB menos 6AC porque tendría factor común 2 y tendría factor común 6, factor común A y factor común A, ¿sí? Y aquí tendría factor común 3 y 9, pero la parte literal no habría factor común, aquí sería B y aquí C. No llegaría a mi objetivo. Podríamos asociar, yo diría que este primer término con este tercero y este segundo con este cuarto. Vamos a hacerlo de esa forma. Entonces, mostrémoslo paso a paso. Voy a asociar 2AB más 3B, ¿sí? Ahí tengo el primero y tercer término. Menos, voy a asociar el segundo término, menos 6AC, ¿sí? Menos 9C, pero como yo puse menos antes de paréntesis, o sea que me afecta todo lo que hay dentro, porque aquí menos por más me da menos, claro acá, menos 6AC. Y si yo voy a poner el 9C, no puedo poner más, no puedo poner menos porque me quedaría más, menos y menos me da más, tengo que poner más 9C. Aplico la ley de los signos, que es un tema ya visto en estas clases. Entonces, mire, aquí ya apliqué la propiedad asociativa, asocié el primero con el tercero y el segundo con el cuarto término. Vamos así a efectuar ya, nos devolvemos a lo que vimos en el caso anterior, factor común de monomio. Ya esto ya me quedó en un monomio, lo que hay dentro del paréntesis. Entonces yo diría que, analizando este caso, el factor común aquí sería sería B y B, ¿sí? Entonces yo diría que para el primer caso B es el factor común ¿de quién?
¿Qué le falta a b para que sea igual a 2ab? Pues le falta 2a. Más, ¿qué le falta a b para que sea igual a 3b? Pues le faltaría 3. Menos, mirando este segundo término, que me quedaron dos monomios dentro del paréntesis, vemos que el factor común que observamos es el 6 y el 9, son múltiplos de 3, y el otro es la parte literal, c, entonces sería el factor común 3c. Hacemos el mismo ejercicio. ¿Qué le falta a 3c para que sea igual a 6ac? Pues le faltaría 2 por un lado, 2 por 3, 6, y le faltaría la a, ¿sí? Más, ¿qué le falta a 3c para que sea igual a 9c? Pues le faltaría un 3 para que sea igual a 3 por 3, 9, y la c ya está, entonces quedaría de esa forma. Entonces vamos a ir, b factor de 2a más 3 menos 3 menos 3c, que es factor de 2a más 3. Entonces yo aquí continúo con el ejercicio. ¿Qué observamos? ¿Qué se me ha formado en el desarrollo del ejercicio? Que todavía conservamos un factor común. Se me hace similar el caso de factorización de polinomios, ¿sí? Vemos que el factor común aquí sería 2a más 3, 2a más 3 está en ambos polinomios, entonces yo podría decir que ese es un nuevo factor común. 2a más 3, ¿factor de quién? Hacemos el mismo ejercicio. ¿Qué le falta a 2a más 3 para que sea igual a b que multiplica a 2a más 3? Pues le faltaría este b, entonces vamos a colocarlo acá, b. Colocamos el símbolo que separa los polinomios, sería menos, y hago el mismo ejercicio. ¿Qué le falta a 2a más 3 para que sea igual a 3c que multiplica a 2a más 3? Pues le faltaría este 3c, menos 3c. Y miren, partimos de una suma, 1, 2, 3 con 4 términos, y llegamos a un producto, aquí, un producto de monomios, ¿sí? Y podemos decir perfectamente que esta es la solución de este ejercicio. Mire, es cuestión de observación, hay que hacerlo despacio. Como ustedes vieron, hay que mirar la forma de asociar, de aplicar la propiedad asociativa para que finalmente lleguemos a esto, que sea una multiplicación. Vamos a continuar entonces con la diferencia de cuadrados, pero antes los quiero invitar a un pequeño corte donde veamos algunos trucos matemáticos. Nuestro siguiente caso de factorización es diferencia de cuadrados. Mire, partimos de una resta en este caso, la diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados nos dice que le sacamos las raíces cuadradas a cada uno de los términos. En este caso, a x la raíz cuadrada de x cuadrado es x y la raíz cuadrada de y cuadrado es y. Entonces colocamos cada una de las raíces en su orden. Entonces aquí sería x, y colocamos, como es diferencia, aquí sería menos y aquí sería más. Más por menos conserva el concepto de diferencia, da menos. Y colocamos allí la segunda raíz. La segunda raíz es ¿cuál es? Y. ¿Sí? Entonces podemos decir que para factorizar x cuadrado menos y cuadrado es igual, mira, una suma, llegamos a una multiplicación, es igual a x menos y que multiplica a x más y. Ese es el caso de factorización de diferencia de cuadrados. Miremoslo con
con un ejemplo numérico. Hacemos lo mismo. ¿Esto es igual a qué? Abrimos las raíces. Es bueno hacerlo de esa forma porque así nunca nos perdemos. Sacamos la raíz. Raíz cuadrada de 9, 3. Raíz cuadrada de x, cuadrado, x. Raíz cuadrada de 16, 4. Raíz cuadrada de y cuadrado, y. Listo, ahí ya tenemos. Entonces aquí iría 3x, las primeras raíces, menos y más, para establecer la diferencia, y colocamos la segunda raíz, que sería 4y. 4y y 4y. Y esta sería nuestra respuesta para factorizar 9x cuadrado menos 16y cuadrado me da 3x menos 4y, que multiplica 3x más 4y. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que eso es correcto? Sencillamente cogemos 3x menos 4y y lo multiplicamos por 3x más 4y. Más 4y. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar este por este y luego este por este. Lo colocamos acá, ¿sí? Y luego este por este y este por este. Y lo colocamos acá. Al establecer factores comunes, me tiene que dar este resultado. Me tiene que dar al final 9x cuadrado menos 16y cuadrado. Esa es la forma de comprobarlo. Ustedes lo pueden hacer en casa para comprobarlo, pero siguiendo la regla de factorización. Este es el proceso corto. Yo les hablaba que en matemáticas hay procesos largos y procesos cortos. Vamos a mirar entonces el otro caso, que es la suma de cubos. Suma de cubos, es este. Un caso como x cubo más y cubo, ¿sí? Ese me dice que desarrollamos de la misma forma que la anterior. ¿Y cómo es eso? Pues sencillamente le sacamos la raíz cúbica a cada uno de los términos. Entonces, en este caso, si le saco la raíz cúbica de x, sería x, y si sacamos la raíz cúbica de y cubo, sería y. Y me dice la regla que primero colocamos las raíces, ¿sí?, de cada uno de los términos. Entonces, en este caso, x más y, las raíces cúbicas, y la multiplicamos por el cuadrado de la primera raíz, o sea, x cuadrado, menos la raíz del primer término por el segundo término, o sea, x, y, más el cuadrado de la segunda raíz, o sea, más y cuadrado. Eso es lo que me dice la regla, y quiere decir que x cubo más y cubo, al factorizarlo me da x más y, que multiplica x cuadrado menos xy más y cuadrado. Eso es lo que me dice la norma. Ahora, ¿cómo comprobamos que esto es correcto? Sencillamente multiplicamos este por este y me tiene que dar x cubo más y cubo. Eso sería la forma larga. Vamos a mirarlo con un ejercicio numérico. Tenemos 343x cubo más 512 y cubo, y a la sexta. Al mirar el 343 debemos sacarle la raíz cúbica, o sea que hay un número x que al multiplicarlo por sí mismo 3 veces me tiene que dar 343. Aquí, si tenemos buena habilidad matemática, lo podemos hacer, o si no,
lo descomponemos en factores primos, ¿sí? Yo diría que el número que aquí saca la raíz cúbica es un número por debajo de 10, o sea que sería 8, 7, 6 o 5. ¿Cómo lo sé? A ver, uno que yo me sé fácilmente. Si yo hago 5 por 5 por 5, me da 5 por 5, 25. Y 25 por 5 me da 125. 125 está cerquita a 343, teniendo en cuenta que es una exponenciación. Si lo hiciera por 6, 6 me da un número par, pero aquí termina el número impar. Probemos con el 7. El 7. Aquí repasamos todos los conceptos matemáticos. Entonces, yo diría que sería 7 por 7 por 7. Vamos a ver. 7 por 7, 49. Y me faltaría por este. 49 por 7. Vamos a ver, 49 por 7, ¿cuánto me da? 7 por 9, 63. Van 6. 7 por 4, 28. Y 6, 34. Miren, encontramos el número. 343. Entonces yo puedo establecer que la raíz cúbica de 343 es 7. ¿Listo? Y la raíz cúbica de x cubo, pues es x. ¿Sí? Ya tenemos que la raíz cúbica de 343x cubo es 7x. Y vamos a mirar el segundo término, 512. Es un número par. 343. Yo creo que si seguimos este ejercicio sería el siguiente número, 8. Vamos a ver, sería 8 por 8 por 8. Recuerden que la operación contraria a la potenciación es la radicación. Entonces yo diría que 8 por 8 y lo que me da aquí por 8. Entonces 8 por 8, 64. 64 por 8, vamos a ver. 8 por 4, 32, van 3. 8 por 6, 48 y 3, 51. Vean, 512, que encontramos el número. Entonces la raíz cúbica de 512 es 8. Y la raíz cúbica del y a la 6 es y a la 2. Entonces ya teniendo las raíces cúbicas de cada uno de los términos, yo sencillamente aplico la norma. ¿Qué dice la norma? Que eso es igual a las raíces cúbicas. ¿Cuáles? 7x por un lado más 8y cuadrado por otro lado. ¿Qué multiplica? ¿A quién? A la primera raíz, pero al cuadrado, o sea, vamos a indicarlo para que ustedes lo visualicen mejor. Entonces vamos a poner un corchete. La primera raíz, ¿cuál es? 7x. Entonces sería 7x al cuadrado, ¿sí? Es lo que dice. Menos la primera raíz por la segunda raíz, entonces menos 7x, ¿sí? Por 8y cuadrado. Cerramos corchete y aplicamos la norma. Más la segunda raíz al cuadrado. ¿Cuál es la segunda raíz para este ejemplo? 8y cuadrado. Entonces, más 8y cuadrado al cuadrado. Miren. Ahora entremos a resolver eso. Aquí cerramos corchete porque abrimos ahí. Aquí abrimos y cerramos, aquí abrimos y cerramos. Recuerden que todo lo que se abre se cierra. Entonces, ¿esto es igual a qué? A 7x más 8y cuadrado
que multiplica, sigamos con el corchete, 7x, venga, entonces aquí está el cuadrado, entonces desarrollemos este. 7 al cuadrado es 7 por 7, 49, es 49, ¿sí? Y x al cuadrado es x al cuadrado, menos, abrimos corchete, 7 por 8, 56, 56, x por y cuadrado me da x y cuadrado, ¿sí? Más aquí la segunda raíz cúbica pero al cuadrado, entonces 8 al cuadrado es 64, 64, y y cuadrado al cuadrado es y a la 4, ¿sí? Entonces cerramos acá y cerramos el otro corchete. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que esto es igual a 7x más 8y cuadrado, que multiplica a 49x cuadrado menos, ¿sí? Perdón, que acá hay una separación. Mostremos bien que este es el resultado de este, y ahí nos queda allá, listo, menos 56 x y cuadrado más 64 y a la 4. Y entonces partimos de una suma, ¿sí? Y llegamos a un producto, o sea que esta sería la respuesta al resolver esa suma de cubos, ¿sí? Ese es el ejercicio. Espero que estén tomando nota ya en casa. Siempre recomiendo hacerlo paso por paso para que no nos equivoquemos, porque los que manejan hábilmente ya la factorización en la matemática pasarían de aquí a acá, pero se dejarían este espacio de explicación para las personas que apenas están empezando en el mundo de la factorización. Miren lo importante que es hacerlo paso por paso, ¿sí? Ahora vamos a hacer la diferencia de cubos. Es parecida a esta, pero ya la única diferencia serían los signos. Vamos a mirar cómo establecemos eso. Entonces, el primer paso, ¿cuál es? El primer paso es extractar las raíces cúbicas. ¿Cuál es la raíz cúbica de x cubo? Pues es x. ¿Y cuál es la raíz cúbica de y? De y cubo es y. Entonces yo puedo decir, vamos a borrar acá para poder visualizar. Entonces ya tenemos las raíces. Dice la norma que esto es igual a las raíces, o sea, x, el signo que tiene la operación, menos y, ¿sí? ¿Que multiplica a qué? Que multiplica a la primera raíz del cuadrado, o sea, esta, x cuadrado. Y ya todo lo que va dentro de este segundo paréntesis es positivo, entonces, más, y miren que aquí, en el anterior, iba negativo y luego positivo. Esa es la única diferencia. De resto se aplica el mismo concepto. La primera raíz al cuadrado, luego la primera raíz por la segunda y luego la segunda raíz al cuadrado. Entonces más xy, ¿sí? Más xy más la segunda raíz al cuadrado, y cuadrado. Esa es la respuesta, aplicando la norma, para una diferencia de cubos. Las raíces x y y con el signo que trae el ejercicio, que es menos x menos y, que multiplica a x cuadrado más xy más y2.
o sea, el cuadrado de la primera raíz, o sea esta, más el producto de ambas raíces, o sea x por y, más el cuadrado de la segunda raíz, o sea y cuadrado. Ahí está. Vamos a hacerlo con números, a ver cómo nos va. Lo primero, sacar las raíces cúbicas. Vamos a sacar la raíz cúbica. A x cubo ya sabemos que es x, y de y6 la raíz cúbica es y cuadrado. Y vamos a sacar la raíz cúbica de 216. Es un número par, entonces tiene que ser un número par. Yo me atrevería a decir que sería algo así como 6 por 6 por 6, o sea, 6 por 6, 36. Y 36 por 6, vamos a ver cuánto es 36 por 6. 6 por 6, 36. Van 3. 6 por 3, 18 y 3, 21. 2, 16. Ahí encontramos el número. Entonces, la raíz cúbica de 216 es 6. Y la raíz cúbica de y9 es y a la 3. Listo. Ya obtenidas las raíces, es si no aplicar la norma. No la debemos saber muy bien. Dice. Entonces yo digo que x cubo y sexta menos 216 y a la novena es igual a las raíces. ¿Sí? ¿Cuáles son las raíces? Es igual a x y cuadrado menos 6y cubo. ¿Qué multiplica a quién? Al cuadrado de la primera raíz. ¿Cuál es la primera raíz? ¿Cómo sería el cuadrado de esta? Entonces sería el cuadrado de x sería x cuadrado, de y cuadrado sería y a la 4, más, porque así lo dice la norma, el producto de ambas raíces, o sea este por este, entonces sería 6 por un lado, x y2 por y2 me da y a la 4, más el cuadrado de la segunda raíz, y la segunda raíz es 6y cubo. Aquí yo cometí un pequeño error, es y cubo. Entonces aquí es el primero por el segundo, entonces 6x y a la 5. Y a la 5 porque es la suma de los exponentes. Y a la 2 por y a la 3 me da y a la 5. 2 más 3, 5. Entonces veníamos aquí para el cuadrado de la segunda raíz. La segunda raíz es 6y a la 3. Entonces el cuadrado de 6 es 36. Y el cuadrado de y cubo es y a la 6. ¿Listo? Entonces allá yo puedo decir que la factorización de este ejercicio, x cubo y a la 6 menos 216 y a la 9 es igual a xy cuadrado menos 6y cubo, que multiplica a x cuadrado y a la 4 más 6 x y a la 5 más 36 y a la 6. ¿Sí? Y miren que se conserva lo que yo les decía en una clase anterior: mientras una de las partes literales va ascendiendo, la otra va descendiendo. Por ejemplo, aquí x cuadrado, aquí arranca x cuadrado, aquí x a la 1 y aquí x a la 0. Aquí y a la 4, y a la 5, y a la 6. Eso es un claro indicador de que el ejercicio es correcto. Bueno. Continuando entonces con nuestros ejercicios, vamos a hacer un pequeño corte.
Nuestro siguiente caso de factorización es el trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. La norma dice que abrimos dos paréntesis, ¿sí? Obtenemos la raíz cuadrada del término, en este caso x cuadrado. La raíz cuadrada de x cuadrado es x. Esa raíz la vamos a ubicar en cada uno de los paréntesis, x acá y x acá. Y los signos va a ser el producto de aplicar la ley de los signos en la fracción. Entonces, el primer signo va a ser el que trae el término, o sea, más. Y el segundo es aplicar la ley de los signos. Más por más me da más. Y aquí viene como un acertijo. Y dice que debo encontrar dos números que multiplicados entre sí me den 20, pero que sumados me den 9. Entonces, si yo me sé la tabla de los números de tal forma que el resultado sea 20, yo puedo decir que pues esa es la tabla del 10, 10 por 2, 20, pero 10 más 2 me da 12, no me da 9, y no me da aquí, me tiene que dar 9. La otra opción es la tabla del 5, 5 por 4, 20. Pues vamos a ver, 5 por 4, o sea, 5 por 4, 20, bien. ¿Y qué sumado me da 9? 5 más 4, 9. Entonces yo puedo decir que efectivamente la factorización de x cuadrado más 9x más 20 equivale a x más 5 que multiplica a x más 4. Mira, de una suma llegué a un producto, se sigue conservando la regla de factorización. Y tenemos otro caso que es muy similar a este, pero se llama factorización del trinomio de la forma ax más b más bx más c, ¿sí? Entonces, la forma es prácticamente la misma de la anterior, ¿sí? Con una pequeña variante, que yo debo convertir esta forma, que sea como la raíz, el segundo término lo tenga igual. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Sencillamente multiplicando y dividiendo, ¿sí?, la fracción por el coeficiente que me presenta el ejercicio, en este caso 3. Yo diría que es igual a 3, que multiplica a 3x al cuadrado menos 10x más 3, todo sobre 3. Entonces el ejercicio me quedaría de la siguiente forma, me quedaría como 3 que multiplica a 3x al cuadrado, ¿sí?, menos aquí 3x, que sería como la variable de 10 más 9, algo así, ¿sí?, todo sobre 3. Porque aquí ya está elevado al cuadrado. Entonces, aplicamos el mismo concepto, ¿sí? Sacamos la raíz de la variable, que en este caso, la raíz cuadrada de 3x al cuadrado, pues es 3x. Entonces yo diría, siempre conservando el 3 para no desequilibrar la fracción, que la raíz cuadrada de 3x al cuadrado es 3x, entonces 3x acá y 3x acá. Aplico la ley de los signos, menos. El menos que trae el ejercicio y el otro producto del ejercicio. Menos por más me da menos, ¿sí?
Entonces, yo debo encontrar dos números que multiplicados entre sí me den 9, pero que sumados me den menos 10. Es como un acertijo. Y eso, aquí está la habilidad matemática que uno debe desarrollar. Pues, dos números que multiplicados entre sí me den 9 sería 3 por 3. 3 por 3, 9. Pero al sumarlo me da 3 y 3, 6. Y le tiene que dar es menos 10. Entonces, sería aplicar la tabla de 9. 9 por 1. 9 por 1, 9. Y 9 y 1, 10. Como tienen los mismos signos, entonces yo diría que sería 9 y 1. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque menos 9 por menos 1 me da más 9. Menos por menos me da más 9. Y al sumarlos, menos 9 menos 1 me da menos 10. Ahí está. ¿Sí? Entonces, yo podría decir que aquí en este término hay un factor común, que es 3. 3 y 9, porque 3 es múltiplo de 3 y 9 es múltiplo de 3. Entonces yo diría que 3 es factor de x menos 3, que multiplica a 3x menos 1, todo sobre 3. Ese es 3, siempre lo traigo porque fue lo que yo incluía al comienzo. Entonces, como esto está en multiplicación, yo puedo simplificar términos. Este 3 se va con este 3 y puedo decir finalmente que el resultado del ejercicio es x menos 3 que multiplica a 3x menos 1. Y hemos llegado al concepto que partiendo de una suma llegue a un producto. Entonces yo puedo decir que al factorizar 3x cuadrado menos 10x más 3 me va a dar x menos 3 que multiplica 3x menos 1. ¿Cómo compruebo yo esto? Sencillamente devolviéndome, o sea, multiplicar esto por esto me tiene que dar esto. Con esto hemos terminado en el día de hoy todos los casos de factorización que conocemos y que habitualmente ustedes utilizan en sus quehaceres académicos. No olviden escribirnos, hacernos preguntas al WhatsApp que aparece en este momento en pantalla, y los invito para que en un próximo programa estén con su profesor en casa. Chao.